Cuando Einstein estaba de luto por la muerte de su mejor amigo, Michele Besso, escribió una carta extraordinaria a la familia. En ella decía: «Para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Piensa en eso por un momento. El científico más brillante del siglo XX, el hombre que revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo, estaba diciendo que tu experiencia del tiempo fluyendo, de los momentos pasando uno tras otro, es fundamentalmente falsa. No malinterpretada, no incompleta, falsa». Hoy descubrirás por qué Einstein llegó a esta conclusión radical, qué significa para nuestra comprensión de la realidad, y si es posible que toda tu vida, desde tu primer recuerdo hasta este momento presente, exista simultáneamente en un universo donde el tiempo es una ilusión. Si este tipo de ideas que desafían todo lo que crees saber te fascinan, suscríbete para más contenido revelador. Esta carta, escrita en marzo de 1955, apenas unas semanas antes de la propia muerte de Einstein, no fue el desvarío de un anciano enfrentando su mortalidad. Fue la culminación de décadas de reflexión sobre la naturaleza del tiempo, basada en las ecuaciones que él mismo había desarrollado 50 años antes. Einstein no estaba ofreciendo consuelo vacío a una familia en duelo. Estaba expresando una verdad profunda que emergía directamente de su teoría de la relatividad. Pero antes de explorar por qué Einstein llegó a esta conclusión tan radical, necesitamos entender qué es exactamente lo que estamos cuestionando. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del tiempo? Parece una pregunta tonta. Todos sabemos qué es el tiempo. Es lo que miden los relojes. Es lo que hace que los eventos sucedan en secuencia. Es la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Es obvio, ¿verdad? Excepto que cuando empiezas a examinarlo más de cerca, nada de esto es tan obvio como parece. Toma el concepto del presente, del ahora. Estás experimentando este momento ahora mismo. Pero ¿qué es exactamente este ahora? ¿Cuánto dura? Si dura algún tiempo medible, digamos un segundo, entonces tiene un comienzo y un final. Pero el comienzo ya está en el pasado cuando llegas al final. Entonces, ¿dónde está el presente real? Quizás el presente es infinitesimalmente corto, un punto sin duración que separa el pasado del futuro. Pero si no tiene duración, entonces no existe realmente. Es solo una frontera matemática, no algo que puedas experimentar. Y sin embargo, claramente experimentas el presente. Estás en él ahora mismo, o al menos sientes que lo estás. Este enigma ha desconcertado a filósofos durante milenios. San Agustín, en el siglo IV, escribió en sus Confesiones: ¿qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Agustín reconoció que aunque todos experimentamos el tiempo, definirlo o explicarlo coherentemente es extraordinariamente difícil. Agustín también planteó otra pregunta fascinante. ¿Dónde existen el pasado y el futuro? El pasado ya no existe, ha desaparecido. El futuro aún no existe, todavía no ha llegado. Solo el presente existe. Pero como acabamos de ver, el presente es problemático, difícil de definir, casi imposible de localizar. Entonces, ¿existe realmente el tiempo? ¿O es simplemente una forma en que organizamos nuestras experiencias y recuerdos? Durante siglos, estas preguntas permanecieron en el dominio de la filosofía. Pero luego llegó Isaac Newton, y en 1687 publicó su obra maestra, Principia Mathematica. En ella, Newton presentó no solo sus famosas leyes del movimiento y la gravedad, sino también una visión particular del tiempo que dominaría la física durante más de 2 siglos. Newton declaró que existe un tiempo absoluto, verdadero y matemático que fluye uniformemente sin relación con nada externo. Para Newton, el tiempo era como un río cósmico que fluía a un ritmo constante, completamente independiente de lo que sucediera en el universo. Ya sea que hubiera planetas moviéndose, estrellas explotando, o nada en absoluto, el tiempo seguiría fluyendo al mismo ritmo constante.
Esta visión newtoniana del tiempo era reconfortante. Significaba que había un reloj maestro cósmico que todos podían consultar. Si preguntabas ¿qué hora es ahora en todo el universo?, había una respuesta definitiva. Cada evento en el cosmos podía etiquetarse con un tiempo absoluto, y todos los observadores, sin importar dónde estuvieran o qué tan rápido se movieran, estarían de acuerdo sobre ese tiempo. Pero Newton mismo no estaba completamente satisfecho con su propio concepto de tiempo absoluto. En correspondencia privada, admitió que no podía imaginar cómo funcionaba realmente este tiempo absoluto, cómo fluía sin estar hecho de nada, cómo podía ser independiente de todo lo demás, pero aún así afectar cómo se movían las cosas. Era un concepto útil para hacer física, pero filosóficamente problemático. Durante más de 200 años, los físicos trabajaron felizmente dentro del marco newtoniano. Desarrollaron mecánica celeste, pudieron predecir los movimientos de los planetas con precisión asombrosa, construyeron máquinas cada vez más sofisticadas basadas en las leyes de Newton. El tiempo absoluto parecía funcionar perfectamente bien, pero había grietas apareciendo en los cimientos. A finales del siglo XIX, los físicos comenzaron a estudiar la luz y el electromagnetismo más cuidadosamente. James Clerk Maxwell había desarrollado ecuaciones que describían cómo se comportaban los campos eléctricos y magnéticos, y estas ecuaciones predecían que la luz debería viajar a una velocidad específica, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Aquí está el problema. Las 1900 ecuaciones de Maxwell no especificaban velocidad con respecto a qué. En la física newtoniana, todas las velocidades son relativas. Si estás en un tren moviéndote a 100 km por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 20 km por hora, alguien parado en el suelo vería la pelota moviéndose a 120 km por hora. Las velocidades simplemente se suman. Entonces razonaron los físicos. Si la luz viaja a 300.000 km por segundo, debe ser con respecto a algún medio, algo a través de lo cual la luz viaja como las ondas de sonido viajan a través del aire. Llamaron a este medio hipotético el éter luminífero. Si el éter existía, debería ser posible detectarlo. La Tierra se mueve a través del espacio en su órbita alrededor del Sol a unos 30 km por segundo. Si hay un éter estacionario llenando el espacio, entonces deberíamos estar moviéndonos a través de él, y deberíamos poder medir un viento de éter, de 1900, manera similar a cómo sientes el viento cuando te mueves rápidamente a través del aire. En 1887, dos físicos estadounidenses, Albert Michelson y Edward Morley, realizaron un experimento ingenioso para detectar este viento de éter. Usaron un interferómetro, un dispositivo que divide un rayo de luz en dos, envía los dos rayos en direcciones perpendiculares y luego los recombina. Si la Tierra se está moviendo a través del éter, la luz viajando en la dirección del movimiento debería comportarse ligeramente diferente a la luz viajando perpendicular a ella, y esto crearía un patrón de interferencia detectable. El experimento de Michelson-Morley es uno de los experimentos fallidos más famosos de la historia de la ciencia. Fallido no porque estuviera mal hecho, estaba impecablemente ejecutado, sino porque no encontró absolutamente nada. No había viento de éter. La luz viajaba a la misma velocidad en todas las direcciones, sin importar cómo se moviera la Tierra. Este resultado desconcertó a los físicos. Propusieron varias explicaciones ingeniosas. Quizás la Tierra arrastraba el éter consigo, de modo que siempre estábamos inmóviles con respecto a él. Quizás los objetos se contraían en la dirección del movimiento de manera que compensaba exactamente el efecto del viento de éter. Estas explicaciones se volvían cada vez más elaboradas y menos satisfactorias. Entonces, en 1905, un joven empleado de oficina de patentes en Berna, Suiza, publicó un artículo que cambiaría todo. Albert Einstein tenía 26 años, sin afiliación universitaria, sin doctorado todavía, sin conexiones con la comunidad física establecida. Y sin embargo, presentó una solución tan radical, tan contraria al sentido común, que transformaría completamente nuestra comprensión del espacio y el tiempo.
El artículo se titulaba Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, aunque ahora lo conocemos como el artículo fundacional de la teoría de la relatividad especial. La idea central de Einstein era audaz hasta el punto de parecer absurda. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar qué tan rápido se estén moviendo. Piensa en lo radical que es esto. Si vas en un tren a 100 km por hora y enciendes una linterna hacia adelante, podrías esperar que la luz de esa linterna viajara a la velocidad de la luz más 100 km por hora. Pero Einstein decía que no. Alguien parado en el suelo mediría exactamente la misma velocidad de la luz que tú en el tren. La velocidad de la luz es constante, absoluta, invariable. Para que esto funcione, algo más tiene que ceder. Y lo que cede es el tiempo mismo. Si la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, entonces el tiempo no puede ser absoluto. Déjame mostrarte por qué con un experimento mental simple pero profundo. Imagina que estás en una estación de tren y ves pasar un tren, a gran velocidad. Dentro del tren, en el centro exacto del vagón, hay una bombilla que emite un destello de luz. Para el pasajero sentado justo al lado de la bombilla, la luz viaja la misma distancia para alcanzar la parte delantera y trasera del vagón. Como la luz viaja a velocidad constante, alcanza ambos extremos simultáneamente. Pero ahora piensa en lo que tú ves desde la estación. Mientras la luz viaja hacia la parte delantera del vagón, ese extremo se está alejando de la luz porque el tren se mueve. Mientras la luz viaja hacia la parte trasera, ese extremo se está acercando hacia la luz. Entonces, desde tu perspectiva, la luz alcanza el extremo trasero del vagón antes que el extremo delantero. Aquí está lo extraordinario. Ambos tienen razón. No es que uno de ustedes esté equivocado o esté siendo engañado por una ilusión óptica. Para el pasajero, los dos eventos, la luz alcanzando la parte delantera y trasera, son genuinamente simultáneos. Para ti en la misma estación no lo son. La simultaneidad, lo que significa que dos cosas sucedan al mismo tiempo, no es absoluta. Depende de tu marco de referencia, de qué tan rápido te estés moviendo. Esta es la muerte de la hora universal de Newton. Si dos observadores pueden legítimamente estar en desacuerdo sobre si dos eventos son simultáneos o no, entonces no hay un presente universal, no hay una ahora que sea el mismo para todos en el universo. Tu ahora y mi ahora podrían ser diferentes, y ambos seríamos correctos. Pero la relatividad de la simultaneidad es solo el comienzo. Einstein demostró que el tiempo mismo transcurre a diferentes velocidades para diferentes observadores. Esto se conoce como dilatación del tiempo, y es uno de los efectos más extraños y mejor verificados de la relatividad. Imagina dos relojes idénticos, perfectamente sincronizados. Dejas uno en el suelo y llevas el otro en un avión que vuela alrededor del mundo. Cuando regresas y comparas los relojes, el que estuvo en el avión ha retrasado ligeramente. Ha medido menos tiempo transcurrido que el que se quedó en el suelo. Esto no es un mal funcionamiento del reloj, es el tiempo mismo transcurriendo más lentamente para el reloj en movimiento. Y no es hipotético. Este experimento se ha realizado miles de veces con relojes atómicos, que son lo suficientemente precisos para medir diferencias de nanosegundos. Cada vez el resultado es el mismo. El reloj en movimiento retrasa. La cantidad de retraso depende de qué tan rápido te muevas. A velocidades cotidianas, el efecto es minúsculo, completamente imperceptible. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el efecto se vuelve dramático. A 90% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre aproximadamente a la mitad de velocidad. A 99% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre aproximadamente a un séptimo de velocidad. Esto lleva a la famosa paradoja de los gemelos. Imagina dos gemelos idénticos, nacidos en el mismo instante. Uno se queda en la Tierra, el otro sube a una nave espacial que viaja al 99% de la velocidad de la luz hacia una estrella distante y regresa. Para el gemelo en la Tierra, el viaje toma 40 años. Pero para el gemelo astronauta,
debido a la dilatación del tiempo, solo transcurren unos 6 años. Cuando se reúnen, el gemelo astronauta es 34 años más joven que su hermano. No es que parezca más joven o se sienta más joven, es literalmente más joven, ha experimentado menos tiempo, su corazón ha latido menos veces, sus células se han dividido menos veces, ha vivido menos. Esto no es ciencia ficción, es física probada. De hecho, experimentamos una versión minúscula de esto todos los días. Los satélites GPS que orbitan la Tierra se mueven lo suficientemente rápido y están lo suficientemente lejos del campo gravitacional de la Tierra que sus relojes internos transcurren a un ritmo ligeramente diferente al de los relojes en la superficie. Si los ingenieros no ajustaran constantemente estos relojes para compensar los efectos relativistas, el GPS se desviaría varios kilómetros por día. Pero la dilatación del tiempo es solo una parte de la historia. Einstein también demostró que la gravedad afecta el tiempo. Esto proviene de su teoría de la relatividad general, publicada en 1915. En esta teoría más completa, Einstein reveló que la gravedad no es una fuerza en el sentido newtoniano, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Y aquí está el efecto crucial. El tiempo transcurre más lentamente en campos gravitacionales más fuertes. Si colocas dos relojes idénticos, uno en el piso de un edificio y otro en la azotea, el reloj en el piso, que está más profundo en el campo gravitacional de la Tierra, transcurrirá ligeramente más lento que el de la azotea. Nuevamente, esto ha sido medido precisamente. Los relojes atómicos son tan sensibles que pueden detectar diferencias de altitud de solo unos pocos centímetros. Si llevas un reloj atómico escaleras arriba, literalmente experimentas un poquito más de tiempo que alguien en el piso de abajo. Este efecto se vuelve mucho más dramático cerca de objetos masivos. Cerca de un agujero negro, donde la gravedad es extremadamente fuerte, el tiempo se ralentiza dramáticamente. Si pudieras flotar justo afuera del horizonte de eventos de un agujero negro y mirar hacia afuera al universo, verías el cosmos envejecer a gran velocidad. Décadas pasarían afuera mientras tú experimentas solo minutos. Hay una escena famosa en la película Interstellar que ilustra esto. Los astronautas aterrizan en un planeta cerca de un agujero negro masivo. Pasan unas pocas horas en el planeta, pero cuando regresan a su nave, descubren que han pasado 23 años para su colega que se quedó en órbita. Esto no es fantasía hollywoodense, es física real. Cerca de un agujero negro lo suficientemente masivo, este efecto es perfectamente posible. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la naturaleza del tiempo? Nos dice que el tiempo no es una cosa universal, absoluta, que fluye uniformemente para todos. Es relativo. Transcurre a diferentes velocidades dependiendo de qué tan rápido te muevas y qué tan profundo estés en un campo gravitacional. Pero hay una implicación aún más profunda escondida en las ecuaciones de Einstein, una que él mismo reconoció y que encontró tanto matemáticamente inevitable como filosóficamente perturbadora. Si diferentes observadores tienen diferentes ahoras, si no hay un presente universal, entonces de alguna manera fundamental, todos los momentos, pasado, presente y futuro, deben existir igualmente. Piénsalo de esta manera. Si tú y yo nos estamos moviendo uno con respecto al otro, lo que yo llamo ahora incluye eventos que tú consideras que están en el futuro. Y lo que tú llamas ahora incluye eventos que yo considero que están en el pasado. Pero estos eventos deben existir para que podamos estar en desacuerdo sobre si son presentes o no. Esto lleva a lo que los físicos llaman el universo de bloque, o eternalismo. En esta visión, el espacio-tiempo es un bloque de 4 dimensiones que contiene todos los eventos que alguna vez sucederán o han sucedido. El pasado, el presente y el futuro, todos existen igualmente. No hay un ahora privilegiado que se mueva a través del tiempo. En cambio, todos los momentos simplemente existen, eternamente, en diferentes ubicaciones en el espacio-tiempo. Tu vida, en esta visión, es como una carretera. Cada momento de tu vida, desde tu nacimiento hasta tu muerte, es como una ubicación diferente en esa carretera. Todas las ubicaciones existen simultáneamente. El tú de 5 años, el tú de 30 años,
el tú de 70 años, todos existen en diferentes puntos, a lo largo de esta carretera de 4 dimensiones. La sensación de que te estás moviendo a través del tiempo, de que hay una hora especial que avanza desde el pasado hacia el futuro, es, en esta visión, una ilusión creada por tu conciencia. Tu conciencia experimenta diferentes momentos secuencialmente, pero esos momentos todos existen eternamente en el espacio-tiempo. No estás realmente moviéndote a través del tiempo. Estás experimentando diferentes partes de tu carretera de 4 dimensiones. Esta es la visión que llevó a Einstein a escribir esa carta extraordinaria después de la muerte de su amigo. Si todos los momentos existen igualmente en el bloque del espacio-tiempo, entonces la muerte no es realmente un final. Tu amigo muerto todavía existe, perfectamente real y presente, en esos puntos del espacio-tiempo que corresponden a su vida. Solo porque tu conciencia ha avanzado más allá de esos puntos, no significa que hayan dejado de existir. Es una visión reconfortante en algunos aspectos. Significa que nada realmente termina. Cada momento de alegría, cada experiencia preciosa, existe para siempre en el tapiz del espacio-tiempo, pero también es profundamente perturbadora. Significa que el futuro ya está determinado, ya existe. No hay verdadera contingencia, no hay libertad genuina, si todo lo que harás ya existe en el bloque del espacio-tiempo. Muchos físicos abrazan el universo de bloque como la mejor interpretación de la relatividad, pero no todos están convencidos. Algunos argumentan que confunde las matemáticas con la realidad, que solo porque las ecuaciones de Einstein tratan todas las coordenadas de tiempo de manera similar, no significa que el tiempo realmente no fluya. La relatividad de Einstein no es la única área de la física que cuestiona nuestra comprensión del tiempo. La mecánica cuántica, esa otra gran revolución científica del siglo XX, presenta sus propios enigmas temporales que son igualmente desconcertantes y posiblemente más fundamentales. En la mecánica cuántica, el tiempo juega un papel peculiar y problemático. A diferencia de otras cantidades físicas como posición, momento o energía, que tienen representaciones cuánticas sofisticadas, con incertidumbres y superposiciones, el tiempo en la mecánica cuántica se trata como un parámetro externo, algo que simplemente avanza de manera uniforme mientras las partículas cuánticas hacen sus cosas extrañas. Esta es una asimetría extraña. En la mecánica cuántica estándar, puedes estar en una superposición de diferentes posiciones, puedes estar aquí y allá simultáneamente hasta que alguien te mida. Pero no puedes estar en una superposición de diferentes tiempos. El tiempo simplemente avanza, uniforme e implacable, como el tiempo absoluto de Newton. Esto crea una tensión profunda entre la relatividad y la mecánica cuántica. La relatividad dice que el tiempo es relativo, flexible, parte de un tejido de espacio-tiempo de 4 dimensiones. La mecánica cuántica trata el tiempo como absoluto y externo. Estas dos teorías, ambas extremadamente exitosas en sus propios dominios, tienen visiones fundamentalmente incompatibles del tiempo. Este conflicto se vuelve crítico cuando intentas desarrollar una teoría de la gravedad cuántica, una teoría que una la relatividad general con la mecánica cuántica. Y es aquí donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas, porque algunas de las mejores propuestas para una teoría de la gravedad cuántica sugieren que el tiempo podría no existir en absoluto a nivel fundamental. La ecuación más famosa en la gravedad cuántica es la ecuación de Wheeler-DeWitt, desarrollada en los años 60. Esta ecuación intenta describir el estado cuántico del universo entero. Y tiene una característica extraordinaria. No contiene el tiempo, en absoluto. No hay variable de tiempo, no hay parámetro temporal, nada. La ecuación describe un universo estático, congelado, sin cambio. Esto se conoce como el problema del tiempo en la gravedad cuántica, y es uno de los rompecabezas más profundos y persistentes de la física teórica. ¿Cómo puede ser que cuando intentas describir el universo a nivel cuántico más fundamental, el tiempo desaparece? Algunos físicos argumentan que esto significa que el tiempo es emergente, que no es fundamental sino que surge de algo más básico, de manera similar a cómo la temperatura emerge del movimiento aleatorio de moléculas.
A nivel de moléculas individuales, no hay temperatura. La temperatura es una propiedad que solo existe cuando tienes billones de moléculas interactuando. Quizás el tiempo es similar, una propiedad que emerge solo a escalas macroscópicas de alguna realidad más fundamental que no tiene tiempo. Carlo Rovelli, uno de los fundadores de la gravedad cuántica de bucles, ha argumentado persuasivamente que el tiempo como lo experimentamos es una aproximación, útil para describir el mundo macroscópico pero no fundamental. En su libro El orden del tiempo, Rovelli explica que lo que llamamos tiempo es en realidad una mezcla de varios fenómenos diferentes: termodinámica, correlaciones cuánticas y la estructura particular de nuestro universo. Rovelli señala algo fascinante: la dirección del tiempo, la flecha que apunta del pasado al futuro, no aparece en las leyes fundamentales de la física. Si filmaras las interacciones de partículas individuales y luego reprodujeras el video al revés, no podrías distinguir cuál es el video real y cuál está invertido. Las leyes físicas funcionan igualmente bien en ambas direcciones temporales. La única ley física que parece tener una dirección temporal preferida es la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía, el desorden, siempre aumenta con el tiempo. Por eso los huevos se rompen pero no se vuelven a ensamblar espontáneamente. Por eso el café caliente se enfría, pero el café frío nunca se calienta espontáneamente. Por eso recordamos el pasado, pero no el futuro. Pero incluso esta flecha del tiempo podría ser, en cierto sentido, una ilusión o al menos una característica específica de nuestro universo particular en lugar de algo fundamental. El aumento de la entropía depende de que el universo haya comenzado en un estado de muy baja entropía en el Big Bang. Si el universo hubiera comenzado en un estado de alta entropía, no habría flecha del tiempo termodinámica. Algunos cosmólogos especulan que en el paisaje más amplio de la realidad, que podría incluir múltiples universos o diferentes regiones de un multiverso, la dirección del tiempo podría variar. Podrían existir regiones donde el tiempo fluye hacia atrás, o donde no fluye en absoluto. La flecha del tiempo que experimentamos sería entonces una característica local, específica de nuestra región del multiverso, no una propiedad fundamental de la realidad. Esto nos lleva a preguntas aún más profundas sobre la conciencia y la percepción del tiempo. ¿Por qué experimentamos el tiempo fluyendo? ¿Por qué tenemos esta sensación tan fuerte de que hay un ahora que se mueve desde el pasado hacia el futuro? Los neurocientíficos han descubierto que nuestra experiencia del presente es en realidad una construcción cerebral. Lo que experimentas como ahora es en realidad tu cerebro integrando información de los últimos cientos de milisegundos. Cuando ves algo y oyes algo simultáneamente, tu cerebro en realidad recibió esas señales en momentos ligeramente diferentes. La luz viaja más rápido que el sonido, pero tu cerebro las sincroniza para crear la ilusión de simultaneidad. De hecho, hay un fenómeno llamado vinculación temporal, donde tu cerebro puede incluso reordenar los eventos para que tengan sentido narrativo. Si presionas un botón y medio segundo después se enciende una luz, después de hacer esto varias veces, tu cerebro comenzará a ajustar tu percepción para que sientas que la luz se enciende más rápido, casi simultáneamente con tu presión del botón. Tu cerebro está fabricando activamente tu experiencia temporal. Hay también casos médicos fascinantes que revelan lo construida que es nuestra experiencia del tiempo. Pacientes con ciertos tipos de daño cerebral pueden perder la capacidad de experimentar el presente de manera coherente. Experimentan el mundo como una serie de instantáneas desconectadas en lugar de un flujo continuo. Para estas personas, el tiempo no fluye, simplemente salta de un momento al siguiente. Otras condiciones neurológicas pueden hacer que el tiempo parezca acelerarse o desacelerarse dramáticamente. Las personas en situaciones de alto estrés a menudo reportan que el tiempo se ralentiza, pudiendo percibir detalles finos que normalmente serían demasiado rápidos para registrar. Esto no es que el tiempo realmente se ralentice, es que su cerebro está procesando información mucho más rápidamente, creando más marcos de experiencia por segundo. Todo esto sugiere que nuestra experiencia del tiempo fluyendo
Es un producto de cómo nuestros cerebros procesan información, no necesariamente una característica del universo externo. Somos máquinas que crean narrativas, y las narrativas requieren una estructura temporal con un comienzo, un medio y un final. Imponemos esta estructura en nuestras experiencias, creando la ilusión de un tiempo que fluye. El filósofo J. M. E. McTaggart, en un artículo famoso de 1908 titulado La irrealidad del tiempo, argumentó que el concepto mismo de tiempo es contradictorio. Distinguió entre dos formas de pensar sobre el tiempo: la serie A, que ordena los eventos, como pasado, presente y futuro, y la serie B, que ordena los eventos como antes y después. McTaggart argumentó que la serie A es esencial para el tiempo real, que cambios genuinos requieren que los eventos se muevan de ser futuros a ser presentes a ser pasados. Pero también argumentó que la serie A es contradictoria, porque cada evento debe ser simultáneamente pasado, presente y futuro en diferentes momentos. Y si el tiempo no es real sin la serie A, pero la serie A es contradictoria, entonces el tiempo mismo no puede ser real. No todos los filósofos están convencidos por el argumento de McTaggart, pero plantea cuestiones genuinas sobre la coherencia de nuestra noción ordinaria del tiempo. ¿Puede algo moverse del futuro al presente al pasado? ¿No requiere eso un metatiempo en el cual este movimiento ocurre? ¿Y luego necesitaríamos un meta-metatiempo y así sucesivamente en una regresión infinita? Estas son las preguntas que surgen cuando realmente intentas definir qué significa que el tiempo fluya. Y cuanto más profundamente las examinas, más elusiva se vuelve la respuesta. Algunos físicos y filósofos han propuesto que deberíamos abandonar completamente la noción de flujo temporal. Julian Barbour, un físico británico, ha desarrollado una teoría llamada Timeless Physics, donde argumenta que el universo es realmente una colección de ahoras congelados, configuraciones instantáneas del universo, y que no hay conexión real entre ellos, no hay flujo de uno al siguiente. En la visión de Barbour, cada momento es completo en sí mismo, conteniendo impresiones de memoria que crean la ilusión de que ha habido un pasado. Pero ese pasado nunca existió realmente. Solo existe este momento ahora, con sus memorias y registros incorporados. El siguiente momento será una hora diferente, también completo en sí mismo, también con memorias incorporadas, pero no conectado causalmente con este momento. Es una visión vertiginosa, casi solipsista del tiempo. Sugiere que no solo el flujo del tiempo es una ilusión, sino que el pasado mismo podría ser una ilusión, que cada momento podría ser todo lo que existe, completo con recuerdos falsos de un pasado que nunca fue. La mayoría de los físicos encuentran esto demasiado radical, pero ilustra hasta dónde puedes llegar cuando realmente tomas en serio la idea de que el tiempo podría no ser fundamental. Si el tiempo realmente es una ilusión, si pasado, presente y futuro existen igualmente en un bloque eterno de espacio-tiempo, o si el tiempo simplemente no existe a nivel fundamental, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Para nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro sentido de identidad? Estas no son solo preguntas académicas abstractas. Tocan el corazón de cómo nos entendemos a nosotros mismos como seres conscientes, que aparentemente navegamos a través del tiempo, tomando decisiones, formando recuerdos, anticipando futuros. Empecemos con la cuestión del libre albedrío. En un universo de bloque donde todos los momentos existen eternamente, ¿hay espacio para elecciones genuinas? Si tu futuro ya existe tan real y completamente como tu pasado, ¿estás realmente eligiendo tu camino a través de la vida o simplemente experimentando un guión que ya está escrito? Esta es una pregunta que ha atormentado a filósofos durante siglos, pero el universo de bloque le da un giro particularmente concreto. No es solo que tu futuro esté predeterminado por las leyes de la física y las condiciones iniciales del universo. Es que tu futuro literalmente ya existe, tan real como este momento presente. El tú de mañana está allí, en el bloque del espacio-tiempo, experimentando lo que sea que experimentará, independientemente de lo que tú ahora pienses o decidas. Algunos filósofos argumentan que esto no elimina necesariamente el libre albedrío.
señalan que incluso en un universo de bloque, tus decisiones todavía son causalmente efectivas. El tú de mañana existe en parte porque el tú de hoy tomó ciertas decisiones. No es que el futuro esté determinado independientemente de tus elecciones, es que tus elecciones son parte de la estructura causal del bloque del espacio-tiempo. Pero esta defensa parece débil para muchos. Si todos los momentos ya existen, si no hay verdadera contingencia, si no hay múltiples futuros posibles entre los cuales realmente puedes elegir, entonces ¿en qué sentido significativo tienes libre albedrío? Podrías sentir que estás eligiendo, pero esa sensación sería tan ilusoria como la sensación de que el tiempo fluye. Esta conclusión tiene implicaciones éticas profundas. Nuestra noción de responsabilidad moral generalmente asume que las personas podrían haber actuado de manera diferente de cómo lo hicieron. Cuando juzgamos una acción como buena o mala, asumimos que la persona eligió libremente realizar esa acción cuando podría haber elegido otra cosa. Pero si el universo de bloque es correcto, este podría haber es ilusorio. Solo hay una línea de tiempo, una secuencia de eventos que se desarrolla exactamente como debe desarrollarse. Algunos filósofos han abrazado esto y argumentado por una revisión completa de nuestra ética. Si no hay libre albedrío en el sentido libertario tradicional, entonces tal vez deberíamos abandonar conceptos como alabanza, culpa, merecimiento y castigo retributivo. En su lugar deberíamos adoptar un enfoque consecuencialista puro, donde evaluamos acciones únicamente por sus resultados futuros, no por si la persona merecía hacer lo que hizo. Otros argumentan que incluso sin libre albedrío libertario, todavía tiene sentido mantener conceptos de responsabilidad moral. Tratamos a las personas como agentes morales porque hacerlo produce mejores resultados sociales, porque refuerza normas útiles, porque nos ayuda a coordinarnos como comunidad. La cuestión metafísica de si el libre albedrío realmente existe es, en 1970, esta visión, menos importante que las consecuencias prácticas de tratar a las personas como si tuvieran libre albedrío. Pero hay algo profundamente inquietante en esta posición. Sugiere que gran parte de nuestra vida moral y social está basada en una ficción útil. Actuamos como si las personas pudieran elegir, como si el futuro estuviera abierto, como si nuestras deliberaciones importaran. Pero en el fondo, si tomamos la física en serio, sabemos que todo esto es teatro, una obra que se representa según un guión preexistente. La cuestión del tiempo también tiene implicaciones para nuestra identidad personal. ¿Quién eres tú? La respuesta obvia es que eres la persona que existe ahora, en este momento presente. Pero si no hay un presente privilegiado, si todos los momentos existen igualmente, ¿cuál tú eres realmente? Eres el niño de 5 años jugando en el parque. Eres el adolescente enfrentando su primer amor y su primer desamor. Eres el adulto de mediana edad, reflexionando sobre las decisiones de la vida. Eres el anciano mirando hacia atrás en una vida vivida. Todos estos tús existen igualmente en el bloque del espacio-tiempo. No hay un tú verdadero que sea más real que los otros. Esto sugiere una visión de la identidad personal que es radicalmente diferente de nuestra intuición ordinaria. Ordinariamente, pensamos en nosotros mismos como entidades persistentes que se mueven a través del tiempo, manteniendo nuestra identidad a pesar del cambio. Pero en el universo de bloque, no te estás moviendo a través del tiempo. Eres una estructura de 4 dimensiones, un gusano del espacio-tiempo que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte. No persistes a través del tiempo, estás extendido a través del tiempo. El filósofo Derek Parfit exploró estas ideas en su obra seminal Razones y personas. Parfit argumentó que la identidad personal es mucho menos importante de lo que típicamente pensamos. Lo que importa no es que haya algún yo metafísico que persista a través del tiempo, sino que haya conexiones causales y psicológicas entre diferentes etapas temporales de una persona. En la visión de Parfit, no deberías preocuparte especialmente por tu futuro de la misma manera que te preocupas por ti ahora. El tú futuro es una persona diferente, conectada a ti por continuidad causal y memoria,
pero no más idéntica a ti que un hermano gemelo. Esta visión, llevada a su conclusión lógica, sugeriría que el egoísmo es un error conceptual, basado en una sobrevaloración de la identidad personal. Pero esta es una píldora difícil de tragar. La mayoría de nosotros nos preocupamos profundamente por nuestro futuro, y no solo de la manera en que nos preocupamos por otras personas. Queremos que nuestro futuro sea bueno de una manera que parece diferente de querer que el futuro de extraños sea bueno. ¿Es esto simplemente un error evolutivo? ¿Un instinto que fue útil para la supervivencia pero que no tiene fundamento metafísico real? La ilusión del tiempo también afecta cómo pensamos sobre el cambio y la permanencia. Ordinariamente, pensamos que las cosas cambian con el tiempo, que el mundo hoy es diferente de como era ayer. Pero en el universo de bloque, nada realmente cambia. Cada momento simplemente existe, eternamente, con sus propiedades específicas. No hay transición de un momento al siguiente, solo una serie de estados estáticos. El filósofo griego Parménides, en el siglo V a.C., argumentó algo similar. Sostuvo que el cambio es imposible, que todo lo que existe debe existir eternamente sin cambio. Su argumento era que para que algo cambie, debe pasar de ser de una manera a ser de otra manera. Pero el estado intermedio sería una contradicción, algo que es y no es simultáneamente. Por lo tanto, el cambio es imposible, y nuestra percepción del cambio es ilusoria. La mayoría de los filósofos antiguos rechazaron el argumento de Parménides como absurdo, porque claramente vemos cambio a nuestro alrededor todo el tiempo. Pero el universo de bloque resucita algo de la intuición de Parménides. Quizás el cambio realmente es ilusorio, una característica de cómo experimentamos el bloque del espacio-tiempo en lugar de una característica del bloque mismo. Hay también implicaciones para cómo pensamos sobre la muerte. Si todos los momentos de tu vida existen eternamente en el bloque del espacio-tiempo, entonces, en un sentido profundo, nunca mueres. Sí, hay puntos en el espacio-tiempo donde tu línea de mundo termina, donde no hay más momentos de tú más allá de ese punto. Pero los momentos anteriores no desaparecen. Siguen existiendo, tan reales como siempre fueron. Esta es la confortación que Einstein ofrecía en su carta sobre la muerte de su amigo. Michele Beso todavía existe, en todos esos puntos del espacio-tiempo que constituyen su vida. Solo porque el flujo de la conciencia de Einstein ha progresado más allá de esos puntos no significa que hayan dejado de ser reales. En el paisaje eterno del espacio-tiempo, nada se pierde realmente. Pero esto también significa que el sufrimiento nunca desaparece realmente. Cada momento de dolor, cada experiencia de angustia, existe eternamente en el bloque del espacio-tiempo. No es consolado por momentos posteriores de felicidad, porque esos son momentos diferentes. El dolor permanece, congelado en su lugar en el bloque, tan real eternamente como lo fue cuando fue experimentado. Esta visión da a los conceptos de alegría y sufrimiento una cualidad extrañamente objetiva. No son estados transitorios que pasamos, sino características permanentes de regiones específicas del espacio-tiempo. La alegría que sientes en un momento feliz no es algo que pasará, es algo que existe eternamente en ese punto del espacio-tiempo, tan permanente como una montaña o un río. Algunos encuentran esto profundamente reconfortante. Significa que los buenos momentos nunca se pierden realmente. Pero otros lo encuentran profundamente inquietante. Significa que los malos momentos nunca son superados realmente. Todo permanece, grabado eternamente en la estructura del espacio-tiempo. Hay también preguntas sobre el significado y el propósito en un universo sin tiempo real. Mucho de nuestro sentido de significado viene de narrativas, historias que se desarrollan en el tiempo con comienzos, medios y finales. Luchamos hacia metas, trabajamos para crear futuros mejores, encontramos significado en el progreso y el desarrollo. Pero si todos los momentos ya existen, si no hay verdadera contingencia o apertura en el futuro, ¿qué sentido tiene luchar por algo? El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre argumentó que somos condenados a ser libres,
que la falta de un propósito preexistente es precisamente lo que hace que nuestras elecciones sean significativas. Creamos significado a través de nuestras decisiones y acciones, pero el universo de bloque sugiere lo opuesto. No estamos creando nada, simplemente experimentando lo que ya existe. El guión ya está escrito, solo estamos leyendo nuestras líneas. Por supuesto, todas estas implicaciones filosóficas dependen de si interpretamos la física literalmente. Solo porque las ecuaciones de Einstein tratan todos los momentos de tiempo de manera similar, no significa necesariamente que todos los momentos existan de la misma manera. Quizás las matemáticas son solo herramientas para hacer predicciones, no descripciones literales de la realidad metafísica. Esta es una posición llamada instrumentalismo, la visión de que las teorías científicas son simplemente herramientas útiles para organizar nuestras observaciones, no descripciones verdaderas de cómo es el mundo independientemente de nosotros. Desde una perspectiva instrumentalista, el universo de bloque es solo una forma útil de visualizar las relaciones entre eventos, no una afirmación de que todos los momentos literalmente coexisten. Pero la mayoría de los físicos son realistas, al menos en la práctica. Creen que sus teorías les están diciendo algo verdadero sobre cómo es realmente el mundo. Y si tomas la relatividad en serio como una descripción de la realidad, el universo de bloque parece ser lo que está describiendo. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos explorado cómo la física moderna, desde la relatividad de Einstein hasta la mecánica cuántica, sugiere que el tiempo tal como lo experimentamos podría ser una ilusión. Hemos visto cómo los filósofos han luchado durante milenios con la naturaleza paradójica del tiempo. Hemos considerado las implicaciones perturbadoras para el libre albedrío, la identidad personal y el significado. Pero, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo vivimos nuestras vidas sabiendo que el flujo del tiempo podría ser una construcción de nuestra conciencia en lugar de una característica de la realidad? La respuesta honesta es que probablemente no cambia mucho cómo vivimos día a día. Incluso si aceptas intelectualmente que el tiempo es una ilusión, seguirás experimentándolo como real. Seguirás sintiendo que te mueves del pasado al futuro. Seguirás recordando ayer y anticipando mañana. La ilusión, si es una ilusión, es demasiado profunda, demasiado integrada en la estructura de nuestra conciencia, para ser simplemente descartada. Es similar a otras ilusiones perceptuales. Por ejemplo, cuando miras una ilusión óptica como la ilusión de Müller-Lyer, dos líneas de igual longitud que parecen diferentes debido a las flechas en sus extremos, incluso después de que mides las líneas y confirmas que son iguales, todavía las ves como diferentes. Saber que es una ilusión no hace que la ilusión desaparezca. Tu sistema visual continúa procesando la información de la misma manera. El flujo del tiempo es probablemente similar. Incluso si sabes que todos los momentos existen igualmente en el bloque del espacio-tiempo, tu conciencia continuará experimentándolos secuencialmente. No puedes simplemente decidir experimentar tu vida no linealmente, saltar a diferentes momentos a voluntad. Estás atrapado en la estructura de tu conciencia, que procesa experiencias en un orden particular. Pero aunque no cambie directamente cómo experimentas el tiempo momento a momento, esta comprensión puede cambiar tu perspectiva sobre la vida de maneras más sutiles pero profundas. Primero, puede cultivar una forma particular de aceptación. Si el futuro de alguna manera ya existe, si todo lo que sucederá está de alguna manera ya determinado, entonces hay un sentido en el cual la ansiedad sobre el futuro es particularmente inútil. No estás creando el futuro con tus preocupaciones. Estás simplemente experimentando tu camino a través de una estructura de espacio-tiempo que ya existe. Esto no es exactamente fatalismo, la creencia de que nada de lo que hagas importa. Tus acciones todavía son parte de la estructura causal del universo, pero es una forma de ecuanimidad, un reconocimiento de que gran parte de nuestra angustia proviene de resistirnos a lo que es, de desear que el presente fuera diferente o temer que el futuro sea desagradable. Esta perspectiva tiene paralelismos con ciertas filosofías orientales, particularmente el budismo. La enseñanza budista central es que el sufrimiento proviene del apego y la resistencia,
de aferrarse a cosas impermanentes y desear que la realidad fuera diferente de lo que es. La solución es la aceptación radical, ver las cosas como realmente son, sin las distorsiones del deseo y la aversión. El universo de bloque ofrece una base física para algo similar. Si todos los momentos simplemente existen, eternamente, sin fluir de uno al siguiente, entonces la ansiedad sobre el cambio, el miedo al futuro, el apego al pasado, todo esto está basado en un malentendido de la naturaleza de la realidad. Los momentos no van a ninguna parte, simplemente son. Segundo, puede cambiar cómo te relacionas con tu pasado. Si todos los momentos de tu vida existen igualmente, entonces tu yo más joven no es simplemente un recuerdo o algo que solía ser. Es una parte tan real y presente de ti como este momento actual, solo ubicada en un punto diferente del espacio-tiempo. Esto puede cultivar compasión por tu yo más joven. Los errores que cometiste, las luchas que enfrentaste, el dolor que experimentaste, todo eso todavía existe, eternamente, en el paisaje del espacio-tiempo. Tu yo más joven todavía está allí, enfrentando esos desafíos, necesitando bondad y comprensión. Puedes relacionarte con tu pasado no como algo que ha terminado y desaparecido, sino como una parte de ti que sigue siendo real y presente. Tercero, puede cambiar cómo piensas sobre los demás. Si todos los momentos existen igualmente, entonces cada persona es realmente una multiplicidad de yos distribuidos a través del tiempo. La persona que te hirió hace años todavía existe en ese punto del espacio-tiempo, atrapada en la confusión o el dolor que los llevó a actuar como lo hicieron. La persona que te mostró bondad también sigue existiendo en ese momento de generosidad. Esto no justifica las malas acciones, pero puede ofrecer una forma diferente de relacionarse con la memoria y el perdón. No estás perdonando algo que ya no existe. Estás eligiendo cómo relacionarte con algo que existe eternamente en la estructura del espacio-tiempo. Cuarto, puede profundizar la apreciación por el presente. Si este momento existe eternamente, si es tan permanente como una montaña o un río, entonces hay una forma en que cada momento importa profundamente. No está simplemente desapareciendo en el pasado, está siendo grabado eternamente en la estructura de la realidad. Esto significa que cómo vives este momento tiene un tipo de permanencia. La alegría que experimentas, la bondad que muestras, la belleza que creas, todo eso existe para siempre en el tapiz del espacio-tiempo. No es efímero en el sentido ordinario, es eterno. Por supuesto, esto también significa que el sufrimiento que infliges, el daño que causas, la fealdad que creas, también es eterno, lo cual es tanto una responsabilidad como una oportunidad. Hay también una dimensión espiritual o mística en este entendimiento que algunos encuentran profundamente significativa. La idea de que toda tu vida, cada momento, existe simultáneamente, es notablemente similar a ciertas experiencias místicas reportadas a través de culturas y tradiciones religiosas. Los místicos a menudo reportan experiencias de atemporalidad, donde el pasado, presente y futuro parecen colapsar en un eterno ahora. Describen ver toda su vida a la vez, o experimentar la eternidad en un solo momento. Tradicionalmente, estas experiencias se han interpretado como vislumbres de una realidad trascendente más allá del mundo físico. Pero quizás, sugieren algunos, estas experiencias místicas son en realidad vislumbres de la verdadera estructura del espacio-tiempo. Momentos cuando la construcción habitual de la conciencia que crea la ilusión del flujo temporal se rompe temporalmente, permitiendo una percepción más directa de la realidad atemporal descrita por la física. Esto no convierte a la física en religión, ni valida ninguna doctrina religiosa particular, pero sugiere que podría haber una convergencia entre las intuiciones más profundas de los contemplativos y las conclusiones de la física teórica. Ambos apuntan hacia una realidad que es fundamentalmente diferente de nuestras percepciones ordinarias. El físico Paul Davies ha argumentado que la ciencia moderna nos ha llevado a una visión del universo, que es en muchos aspectos similar a la de las filosofías orientales no dualistas.
El universo no es una colección de cosas separadas evolucionando a través del tiempo, sino una totalidad unificada atemporal donde todas las distinciones, incluida la distinción entre pasado y futuro, son en última instancia ilusorias. Esto no significa que deberíamos abandonar el pensamiento científico en favor del misticismo. Significa que cuando seguimos la ciencia hasta sus conclusiones lógicas, encontramos misterios que desafían nuestras categorías conceptuales ordinarias de manera que resuenan con tradiciones contemplativas antiguas. Entonces, ¿tenía razón Einstein cuando escribió que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión? Basándose en nuestra mejor física actual, la respuesta parece ser sí, aunque con matices importantes. El tiempo tal como lo experimentamos, el flujo del pasado al futuro, el presente privilegiado, todo esto parece ser una construcción de la conciencia en lugar de una característica fundamental del universo. Pero llamarlo una ilusión podría ser engañoso. Sugiere que es falso, sin importancia, algo que deberíamos superar. Pero las ilusiones pueden ser profundamente reales en el sentido de que estructuran nuestra experiencia, nos permiten navegar por el mundo, crean las condiciones para la conciencia misma. El tiempo, incluso si no es fundamental, es real en el sentido en que la temperatura es real. La temperatura es una propiedad emergente del movimiento molecular, no existe a nivel de moléculas individuales. Pero es genuinamente real en el nivel macroscópico donde vivimos. De manera similar, el tiempo podría ser emergente, no fundamental, pero no menos real para nosotros que lo experimentamos. Quizás la lección más importante no es que el tiempo sea una ilusión en el sentido de ser falso, sino que la realidad es más extraña, más rica, más misteriosa de lo que nuestras percepciones cotidianas sugieren. Vivimos en un universo donde el espacio y el tiempo están entrelazados, donde la simultaneidad es relativa, donde todos los momentos podrían existir eternamente en un bloque de 4 dimensiones. Esto debería inspirar humildad sobre los límites de nuestra comprensión. Si algo tan básico como el tiempo resulta ser profundamente contraintuitivo, ¿qué más estamos malentendiendo sobre la naturaleza de la realidad? ¿Qué otras certezas fundamentales podrían desmoronarse bajo un examen cuidadoso? Pero también debería inspirar asombro. Vivimos en un 1910 cosmos que es más extraño y maravilloso que las fantasías más salvajes de la ficción. Un universo donde el pasado y el futuro existen tan realmente como el presente, donde el tiempo puede desacelerarse o acelerarse, donde la estructura misma de la realidad desafía las categorías que evolucionamos para sobrevivir en las llanuras africanas. Einstein, en su carta sobre la muerte de su amigo, no estaba simplemente ofreciendo consuelo vacío. Estaba compartiendo una verdad profunda que emerge de las ecuaciones de la física, que la realidad es fundamentalmente diferente de cómo parece, que el tiempo no es lo que pensamos que es, que hay un sentido en el cual nada realmente termina porque todos los momentos existen eternamente. Puedes estar de acuerdo o no con las conclusiones, puedes encontrarlas reconfortantes o perturbadoras, pero no puedes negar que representan un cambio radical en cómo entendemos nuestra existencia. Y ese cambio continúa desarrollándose a medida que los físicos profundizan en la naturaleza del tiempo, el espacio y la realidad misma. La próxima vez que mires un reloj, tómate un momento para reflexionar sobre lo extraño que es realmente lo que está midiendo. No es solo una convención, no es solo una forma útil de organizar eventos. Es una ventana a uno de los misterios más profundos del cosmos. Una pregunta que ha desconcertado a filósofos durante milenios y que ahora los físicos están abordando con las herramientas de la matemática y la experimentación. Y descubren que Einstein tenía razón. El tiempo, tal como lo experimentamos, realmente podría ser la ilusión más persistente de todas. Si esta exploración profunda de la naturaleza del tiempo te ha hecho cuestionar tus suposiciones más básicas sobre la realidad, si te ha mostrado que incluso las experiencias más familiares pueden ser profundamente misteriosas, entonces te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de estos misterios, esperando ser explorados, cada uno revelando que la realidad es más extraña
y más maravillosa de lo que jamás imaginamos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, o más bien, a través de nuestra comprensión de lo que el tiempo realmente es. Hasta nuestro próximo encuentro con los grandes misterios de la existencia.